La luz amarilla caía sobre la superficie de la mesa de madera laqueada, reflejándose en la taza de té caliente frente a mis manos. En el restaurante japonés de lujo en Puerto Madero, todo era tan refinado que, incluso el silencio, tenía su precio. Yo estaba sentada entre mi hijo, Tomás Ferreira, y su esposa, Micaela. Frente a nosotros, un hombre japonés, con la postura recta y una mirada serena. Tomás alzó la copa y habló japonés con fluidez. Luego, de manera inesperada, sonrió levemente y dijo con total naturalidad: «Mi madre está en una etapa inicial de confusión. Por favor, no le preste atención si dice disparates». Yo seguí sonriendo, con la mano firme sosteniendo la taza de té. Pero en el pecho, algo acababa de caer sin ruido, sin romperse, algo filoso y tan profundo que llegó hasta el fondo del alma. El hombre japonés me miró durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, y después guardó silencio. Y fue precisamente en ese instante, cuando comenzó mi historia. Apoyé la taza de té sobre el platillo de porcelana blanca, muy suavemente. El sonido fue fino y breve, casi tragado por el murmullo grave de las conversaciones alrededor. Nadie prestó atención. Eso ya me resultaba familiar. A los 68 años, había aprendido a estar presente sin provocar ninguna alteración, como una antigüedad colocada en el lugar correcto. Valiosa, pero a la que nadie pregunta, salvo cuando hace falta decorar para que todo se vea bien. Me llamo Consuelo, soy viuda. Vivo sola en un departamento pequeño en Almagro, donde las mañanas suelen empezar con el chillido de los colectivos frenando en la esquina y terminar con el olor a café que queda impregnado en las mangas. Vivo allí desde hace muchos años, el tiempo suficiente como para acostumbrarme a que nadie me pregunte ¿qué comí hoy? Y también el tiempo suficiente para entender que el silencio, a veces, no es porque no haya nada que decir, sino porque decirlo tampoco le interesa a nadie. En este restaurante seguí en silencio. No por miedo, no por aturdimiento, sino porque quería ver con más claridad. Quería ver hasta dónde iba a llegar mi hijo cuando creyera que la madre sentada a su lado ya no estaba lo bastante lúcida como para entender lo que decía. Tomás seguía conversando en japonés, con una voz segura, una pronunciación limpia, cada pausa bien marcada. Lo noté de inmediato. Siempre aprendió rápido. Desde chico era así. Cuando era niño, solía pararse a mi lado, imitando mi pronunciación de cada palabra en japonés, hablando y riéndose al mismo tiempo, con los ojos brillantes de curiosidad. En aquel entonces pensé, este chico tiene oído para los idiomas, va a llegar lejos. Y llegó lejos de verdad, solo que no de la manera que yo había imaginado. El hombre sentado frente a nosotros, el señor Nakamura, escuchaba con atención. Hablaba poco, pero cada vez que asentía, ese gesto era firme y tenía peso. Reconocía ese tipo de personas. Había trabajado con ellas, japoneses de la generación anterior, sin exhibiciones innecesarias, sin interrumpir, pero que siempre recuerdan con precisión lo que se dice, y también lo que se elige no decir. Me incliné levemente hacia adelante, como un reflejo natural al querer servir más té. La tetera de hierro era pesada. El calor atravesaba el paño. Serví despacio, lo justo para no derramar, lo justo para mantener las manos ocupadas. Fue en ese momento cuando Tomás dijo una frase en japonés, sin mirarme, pero con la claridad suficiente como para que yo oyera cada sílaba. Un número. Me detuve por una fracción de segundo. El hilo de té se desvió apenas, muy poco, pero lo corregí enseguida. Nadie lo notó, nadie, excepto yo. Ese número no era un número cualquiera. No era un porcentaje de ganancia, ni un precio de compra, ni un costo operativo. Era el número que yo había visto con absoluta claridad en los papeles de venta de mi antiguo departamento. El número que había leído una y otra vez en el resumen bancario, antes de firmar la transferencia. El número ante el cual me había dicho a mí misma, no pasa nada, Consuelo. Esto es por tu hijo. Mi corazón no se aceleró. Se desaceleró, tanto que pude oír mi propio pulso dentro del pecho. Levanté la vista y miré a Tomás. Seguía hablando, seguía sonriendo apenas,
Seguía siendo la imagen de un hombre exitoso, correcto, respetuoso de las formas. Un hijo atento que llevaba a su madre a cenar para cuidarla. Micaela se inclinó hacia adelante e interrumpió el hilo de la conversación con una frase en inglés, clara y bien pronunciada. Su voz tenía ese tipo de seguridad aprendida en la publicidad y en las redes sociales. Habló de visión a largo plazo, de conexión internacional, de que la familia siempre es el valor central. Sonrió y apoyó la mano sobre el brazo de Tomás, como para ilustrar esas palabras. Los observé, no con la mirada de una madre, sino con la mirada de alguien que ya se había sentado en mesas como esta, en salas como esta, con hombres y mujeres que creen que con hablar lo suficientemente bien y con suficiente seguridad, la verdad retrocede por sí sola. Tomás se giró hacia mí y apoyó la mano sobre mi hombro con mucha suavidad. Ese gesto, visto desde afuera, habría sido conmovedor. Un hijo atento, que no se olvida de su madre en medio de una cena importante. Le dijo al señor Nakamura que yo estaba cansada, que no estaba acostumbrada a las cenas tardías, que quería que yo estuviera allí para quedarse tranquilo. Asentí con la cabeza, en mi papel. Sonreí, en la medida justa, ni demasiado como para parecer forzada, ni demasiado poco como para resultar incómoda. Esa sonrisa la había entrenado durante años, desde el día en que murió mi esposo, desde el día en que aprendí a vivir sola sin hacer que los demás se sintieran obligados a ocuparse de mí. En ese instante entendí que lo que más me dolía no era la frase de antes, no era que me llamaran confundida, sino la sensación de estar siendo colocada exactamente en el lugar que ellos habían calculado de antemano. Una prueba moral, una evidencia viviente de que Tomás era un buen hijo, una capa blanda que cubría una operación dura y fría. No me había sentado en la mesa equivocada, nunca me había sentado en la mesa equivocada, pero ellos habían acomodado mi lugar de la manera más conveniente para ellos. El señor Nakamura volvió a mirarme. Esa mirada no era curiosa ni compasiva. Se parecía a la de alguien que está intentando encajar las piezas. Crucé esa mirada por un instante, muy breve, pero suficiente para saber que él no estaba escuchando solo con los oídos. Levanté la taza de té y di un pequeño sorbo. El sabor era apenas amargo, familiar. En mi mente, los recuerdos antiguos comenzaron a pasar despacio, sin ruido. Las mañanas en las que me paraba frente a un aula en Buenos Aires, explicándoles a jóvenes gerentes cómo inclinarse correctamente según la cultura japonesa. Las veces que les recordaba que, en una negociación, lo más peligroso no es quien miente, sino quien cree que nadie entiende lo que está diciendo. Guardé silencio. Pero ese silencio ya no era resignación. Era un espacio deliberado, un espacio para que todo se revelara por sí solo. Tomás siguió hablando, Micaela siguió interviniendo. La conversación continuó, aparentemente fluida. Solo yo sabía que, bajo esa superficie, acababa de aparecer una fisura muy fina. Todavía nadie la veía, todavía nadie la sentía. Pero yo sí. Y desde el momento en que escuché ese número, supe con certeza una cosa. Ya no estaba sentada allí solo para escuchar. Estaba allí para recordar, para observar y para esperar. A partir de ese número que apenas había pasado en la frase de Tomás, mi memoria no se precipitó hacia adelante, sino que retrocedió despacio, muy despacio, como un curso de agua que vuelve a su origen. Yo seguía sentada allí, en el restaurante inundado de luz, pero dentro de mí se había abierto una puerta antigua, una puerta que conducía a 3 años atrás, a un domingo que parecía común, pero que terminó siendo el día en que apoyé la lapicera y firmé el silencio más largo de mi vida. Ese día Buenos Aires estaba gris, ese gris tan conocido de la temporada en que empieza el frío. Lo recuerdo con claridad, porque estuve mucho tiempo parada junto a la ventana del departamento de Recoleta, mirando la fila de árboles sin hojas debajo, con un mate ya frío entre las manos. Mi esposo llevaba menos de un año muerto. El departamento era demasiado grande para una sola persona. No por los metros, sino por el eco. Cada paso resonaba, como si la casa siguiera buscando a alguien más que le respondiera. El timbre sonó cerca del mediodía. No necesité mirar por la mirilla para saber que era Tomás.
Siempre tocaba 2 veces, rápido y decidido. Cuando abrí la puerta, estaba allí, alto, bien vestido, con Micaela a su lado. En ese momento llevaban apenas unos meses de casados. Micaela entró primero y recorrió el departamento con una mirada a la vez curiosa y calculadora, como alguien que mide un espacio para imaginar su valor. «Ma, vine a verte», dijo Tomás, inclinándose para darme un beso suave en la mejilla. Ese gesto solía reconfortarme. Ese día también. No advertí que no me preguntó cómo estaba, sino solo si ya había almorzado. Preparé café. Una costumbre antigua. Café, negro, fuerte, como el que tomaba mi esposo cada mañana. Micaela pidió azúcar. Se sentó derecha en el sofá, con las manos apoyadas sobre los muslos, las uñas pintadas de un color claro, muy prolijas. Recuerdo haber pensado, esta chica siempre sabe cómo presentarse. Tomás no dio demasiadas vueltas. Esperó a que yo apoyara la bandeja con el café sobre la mesa, y entonces dijo que tenía algo importante que quería hablar conmigo. Su voz sonaba entusiasmada, pero había en ella cierta urgencia, como si temiera que yo fuera a negarme si dejaba pasar el tiempo. Empezó a hablar de Japón, de viajes cortos, de proveedores de equipamiento de oficina de alta gama, de un mercado corporativo en Buenos Aires que estaba cambiando. Usaba palabras nuevas, conceptos que yo entendía muy bien, aunque no lo interrumpí. Solo escuché, asentí en los momentos justos, como hacía cuando todavía daba clases. «¿Sabes, mamá?», dijo Tomás con los ojos brillantes. «No quiero pasarme la vida trabajando para otros. Quiero construir algo propio». Lo miré. En ese instante volví a ver al niño que se paraba junto a mi escritorio, concentrado, escribiendo torpemente los primeros caracteres japoneses. También vi a mi esposo en esa mirada que cree que, con esfuerzo suficiente, el mundo termina por abrirse paso. Micaela intervino, con total naturalidad. Habló de visión a largo plazo, de cadena de distribución, de inversión inicial. Lo decía con la voz de alguien que ya había ensayado esas ideas muchas veces frente al espejo. Yo escuchaba, y en mi cabeza, los números se ordenaban solos. Era un viejo hábito profesional, sin proponérmelo. Seguía funcionando. Entonces Tomás llegó a lo más importante. «Vos sos mi socia», me dijo, mirándome de frente. 50 y 50. La plata es tuya, el trabajo es mío. Somos familia, no hace falta complicar las cosas. Recuerdo que me quedé en silencio un buen rato. No por desconfianza, sino porque estaba evaluando. Ese departamento era lo último que quedaba de mi vida anterior, pero también era ese mismo departamento el que, cada noche, me recordaba que estaba viviendo en el pasado. «Yo no necesito mucho», dije. «Solo necesito que vos estés bien». Tomás sonrió. Esa sonrisa leve, segura. «Yo estoy bien cuando vos confías en mí». Me convencí a mí misma con esa frase, de que no era una pérdida, sino un traspaso, de que no estaba entregando algo, solo cambiando de lugar de ser la que sostenía la casa a ser la que se quedaba detrás. La de los papeles fue una idea de Micaela. Lo recuerdo con claridad. No fue mía. Ella dijo que era mejor tener un abogado para que sea todo correcto, para estar tranquilos. Lo dijo como si estuviera pensando en mí. Yo me sentí aliviada. Al menos, pensé, no eran del todo impulsivos. El abogado lo presentó Micaela. Un hombre correcto, de modales suaves. Vino a vernos una vez, tomó algunas notas y dijo que mandaría el contrato después. Yo esperé. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. No llegó nada. «No te preocupes», me dijo Tomás cuando pregunté. «Esto todavía se está ajustando. Además, somos familia. Los papeles son solo una formalidad. Familia». Dejé que esa palabra apagara todas las alertas en mi cabeza. Pensé en mi esposo, en cómo él siempre confiaba en la gente. Pensé que tal vez confiar en un hijo también era una forma de valentía. La venta del departamento fue más rápida de lo que esperaba. El mercado en ese momento estaba bien. Firmé, empaqué mis cosas, me despedí de cada rincón. Micaela me ayudó a elegir el nuevo departamento, más chico, en Almagro. Dijo que era acogedor, adecuado para una persona mayor. Asentí. No advertí que me estaban reduciendo,
de a poco, con mucha prolijidad. El día de la transferencia me quedé mucho tiempo frente a la computadora. El número apareció en la pantalla, claro, frío. Ingresé la contraseña, confirmé. Cuando el sistema indicó que la operación se había realizado con éxito, sentí alivio. Alivio, como si hubiera cumplido con una obligación. No te voy a fallar, ma, dijo Tomás por teléfono. Yo le creí, quise creerle. Ahora, en el restaurante de Puerto Madero, cuando ese número reapareció de golpe en una frase en japonés de Tomás, todas esas imágenes pasaron frente a mí, una detrás de otra, sin apuro, sin desorden. Era solo una cadena de causa y efecto que, en su momento, yo había elegido no mirar de frente. De pronto recordé lo que más me había inquietado en los meses siguientes, aunque entonces no supe ponerle nombre: la desaparición silenciosa del contrato. Nadie volvió a mencionarlo, nadie lo envió, nadie lo explicó. Y quien había propuesto desde el inicio la intervención de un abogado, Micaela, fue también la primera en considerar que los papeles no eran necesarios. Enderecé un poco la espalda. Nadie lo notó. Miré a Tomás, miré a Micaela, miré al señor Nakamura. 3 rostros, 3 roles, 3 maneras de hablar. Y en el medio, yo, la que alguna vez creyó que el afecto bastaba para reemplazar cualquier cláusula. Ya no me preguntaba si me había equivocado. Esa pregunta estaba gastada. Lo que estaba haciendo era encajar piezas muy pequeñas, muy silenciosas, que había pasado por alto durante 3 años. Y cada pieza, en lugar de angustiarme, me tranquilizaba. Porque entendí algo. No había perdido la lucidez. Solo había elegido confiar. Y la confianza, cuando se traiciona, no vuelve débil a una persona, simplemente la obliga a despertar. Después de aquella transferencia, nada cambió de inmediato. Al menos no en la superficie. Tomás seguía llamando, seguía pasando a verme algunas veces al principio, seguía preguntándome si me estaba adaptando al nuevo departamento. Su voz seguía siendo amable. Pero empecé a notar algo muy sutil. Las llamadas se volvían cada vez más cortas, las preguntas cada vez menos, y los silencios del otro lado de la línea más largos. Estoy en reunión, ma. Estoy a full con el proyecto. Después paso. Esas frases se repetían con regularidad, como un nuevo horario que yo no había recibido. No reproché nada. Me dije que era normal. La gente joven está ocupada. Quien emprende tiene que sacrificar tiempo personal. Yo había dado clases. Había pasado épocas en las que volvía a casa solo para dormir, así que lo entendía. O al menos creía entenderlo. Micaela, en cambio, era distinta. Mi teléfono empezó a sonar más seguido. No para saber cómo estaba, sino para pedir favores. Al principio, pedidos muy cuidados. Ma, esta semana estoy medio cansada. ¿Podés venir a cuidar al nene a la tarde? ¿Me cocinas una olla de sopa? Estos días no llego a nada. Su tono era dulce, pero siempre había algo apremiante al final de la frase, como si yo les debiera algo. Yo iba, siempre iba. Me decía que eran mis nietos, que ayudar a los hijos también era ayudar a la familia. Después, los pedidos cambiaron de forma. Acordate de venir temprano, que tenemos gente. Compra algo de comida, acá no pasé por el súper. Llegá en horario, porque si no los chicos se ponen inquietos. No quedaban preguntas, solo avisos. Había mañanas en las que me despertaba más temprano de lo normal. Acomodaba la comida en una bolsa de tela, me ponía el abrigo y salía hacia la parada del colectivo. Me quedaba de pie entre otros trabajadores, agarrando fuerte la manija de la bolsa, mientras afuera todavía no terminaba de clarear. El colectivo iba lleno, temblaba, se sacudía. Yo tenía que mantener el equilibrio para no volcar el recipiente de comida que acababa de cocinar. Una vez miré por la ventanilla y vi un auto 0 kilómetro detenido en la esquina. Reconocí enseguida la patente. El auto de Tomás. Micaela iba en el asiento del acompañante, con el teléfono en la mano, sin mirar hacia afuera. Me bajaba en Palermo y caminaba unas cuadras más. Su casa era amplia, luminosa, con ese perfume que siempre quedaba flotando en el aire. Entraba a la cocina, me ponía el delantal y trabajaba como si ese fuera mi lugar natural. Micaela iba y venía. A veces me decía que le pusiera más sal, que bajara el fuego, que estuviera atenta al horario. Tomás casi nunca estaba en casa cuando yo llegaba. Si estaba,
Apenas asentía a modo de saludo y se metía en su oficina. Días así se encadenaban uno tras otro. Empecé a acostumbrarme a almorzar tarde o directamente a no almorzar, a estar de pie, más tiempo del que mis rodillas aguantaban, a volver a casa cuando ya era de noche, con el cuerpo rendido. Postergué un turno con el médico porque, la semana que viene. Dejé pasar lo de cambiar los anteojos porque no es urgente. Recorté la plata del mercado. Compré menos carne, menos fruta, no porque no tuviera plata, sino porque ya no estaba segura de cuánto debía gastar en mí. Una tarde, mientras ordenaba el living de su casa, vi un montón de papeles sobre la mesa. No miré a propósito, pero el título en negrita arriba me golpeó los ojos. El nombre de la empresa. Yo conocía ese nombre. Tomás lo había mencionado muchas veces. Lo levanté, solo para acomodarlo y dejar todo prolijo. Y entonces lo vi. El nombre del titular. 2 nombres, uno al lado del otro, impresos con claridad. Tomás Ferreira, Micaela Ferreira, 50% cada uno. Me quedé inmóvil. Mucho rato. No me zumbaban los oídos, no me mareé. Solo una quietud absoluta, como cuando entras a una habitación conocida y de pronto te das cuenta de que se llevaron todos los muebles y solo quedaron las marcas en el piso. Dejé el montón de papeles en el mismo lugar de antes, con cuidado, prolijo, como si nunca lo hubiera tocado. Volví a la cocina y seguí lavando los platos. El agua corría pareja. El sonido de la vajilla chocando era apenas un susurro. No lloré. No me enojé. Solo sentí una cosa con total claridad. Me habían dejado afuera desde hacía mucho. Esa noche, cuando llegué a mi departamento en Almagro, me senté en la silla y no prendí la luz enseguida. La claridad que entraba por la ventana alcanzaba para que yo viera la habitación pequeña. Pensé en el departamento viejo de Recoleta, en el living amplio, en el balcón mirando a los árboles. Pensé en el contrato que nunca llegó, en mi nombre que no estaba en esos papeles, y en cómo, durante meses, me había ido achicando, de a poquito, para encajar en el rol que ellos me habían dejado listo. Al día siguiente, Micaela llamó. Su voz sonaba apurada. «Ma, hoy a la tarde vení temprano, ¿sí? Hay una juntadita». Respondí como siempre. «Sí». Pero esta vez, cuando corté, no me levanté de inmediato. Me quedé sentada, con la mano apoyada en la rodilla, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir el cansancio completo. No el cansancio del cuerpo, sino el cansancio de tener que demostrar todo el tiempo que todavía era útil, que todavía merecía estar. Seguí tomando el colectivo. Seguí llevando la comida, pero en mi cabeza algo cambió. Dejé de pensar que estaba ayudando sin condiciones. Empecé a observar, a recordar, frases que se les escapaban, gestos de desprecio, papeles dejados sobre la mesa, como si yo no entendiera, no leyera, no recordara. No lo dije. Todavía no. Seguía siendo la madre puntual, la que cumple. Pero por dentro dejé de convencerme de que todo eso era normal. Porque cuando alguien tiene que cambiar su propia paz para que otros estén cómodos, eso ya no es amor. Eso es una forma de desaparecer. Y empecé a entender desde cuándo me había ido desapareciendo dentro de mi propia familia. La luz del restaurante se volvió más suave cuando trajeron el plato principal. El sonido de los cubiertos rozando la porcelana, las conversaciones de otras mesas, todo se mezclaba en un fondo apenas suficiente para tapar los silencios. Yo me enderecé un poco más, no por tensión, sino porque mi cuerpo ya se había acostumbrado a corregirse cuando sentía que algo estaba cambiando de dirección. El señor Nakamura apoyó los palillos, se giró hacia Tomás y preguntó en japonés, con una voz lenta y clara, con ese respeto sobrio de quien está habituado a trabajar en ambientes diplomáticos: «Con permiso, ¿por qué la madre de usted, tan respetable, está en silencio desde que empezó la cena?» Esa pregunta no fue agresiva, no sonó a interrogatorio, fue más bien un tanteo educado, como quien toca suavemente una puerta y espera a ver si alguien del otro lado responde. Yo seguí sin hablar. Quería escuchar. Tomás se quedó apenas quieto durante un instante mínimo. Si uno no está entrenado para mirar, ni lo nota. Después, sonrió. Esa sonrisa segura de siempre,
Se inclinó hacia el socio y bajó un poco la voz, como si estuviera compartiendo algo delicado. Mi madre suele obsesionarse con la plata, dijo en japonés. A veces repite cosas viejas, números que ya no son exactos. Yo miré el mantel. Un diseño simple, planchado a la perfección. Me pregunté cuánta gente habría estado sentada allí, diciendo cosas parecidas de sus padres, convencida de que la persona de la que hablan jamás va a entender. Micaela soltó una risita, esa risa justa para alivianar el ambiente. Inclinó la cabeza. Agregó algo en inglés. Y después pasó a unas frases torpes en japonés, lo suficiente como para mostrar que ella también seguía la conversación. Siempre vuelve con lo de la inversión, dijo Micaela, marcando esa palabra con 2 dedos como comillas en el aire. Pobrecita. A esta edad, a veces cuesta distinguir entre memoria y realidad. Se giró hacia mí y me sonrió, como si esperara que yo estuviera de acuerdo. Le devolví una sonrisa pálida, apenas lo justo para ser cortés, ni más, ni menos. En ese instante, sentí con claridad el cambio en la mirada del señor Nakamura. No era sorpresa, tampoco lástima. Era una reevaluación. La mirada de alguien que está reacomodando las piezas sobre un tablero interno. Asintió muy levemente. No dijo nada más, pero ese gesto ya no tenía el tono social del comienzo. Era más frío, más separado. Yo había visto esa mirada en reuniones importantes, cuando una parte acaba de decir algo que hace que la otra anote mentalmente. Cuidado. Tomás no lo notó. Estaba metido en su papel, el que había ensayado a la perfección, el hijo respetuoso pero práctico, que cuida a la madre mayor, que carga con la responsabilidad familiar, mientras conduce el negocio. Micaela también. Siguió hablando del plan de expansión, del potencial del mercado, de los contactos. Hablaban como si yo no estuviera, o como si estuviera, pero sin capacidad de retener nada. Levanté la taza de té y di un sorbo pequeño. El té ya se había enfriado un poco. El amargor se sentía más. No me molestó. Yo ya conocía sabores así. Sabores que no son dulces al principio, pero se quedan mucho tiempo. El señor Nakamura se giró hacia mí. Esta vez su mirada fue más directa. No pasó por encima, no esquivó. Me miró como si estuviera buscando algo que ya había visto, pero todavía no se atrevía a confirmar. Señora Consuelo, dijo en japonés, pronunciando mi nombre con mucha precisión. Disculpe si me equivoco, pero usted se parece muchísimo a una profesora mía. El aire en la mesa pareció bajar un grado por un segundo. Micaela se quedó a mitad de frase. Tomás miró al señor Nakamura. Después me miró a mí, un poco sorprendido, apenas, pero yo lo vi. Dejé la taza sobre el platillo, despacio. En mi cabeza, los recuerdos se acomodaron en fila, sin desorden. Las clases nocturnas en Buenos Aires, cuando yo me paraba frente a estudiantes jóvenes y de mediana edad, y les enseñaba a escuchar antes de hablar. Rostros japoneses serios, miradas atentas. Recordé a un alumno que por entonces debía tener un poco más de 30 años, muy callado, que siempre se sentaba en la segunda mesa, cerca de la ventana. Saludaba inclinando la cabeza muy profundo, más de lo necesario. No respondí enseguida, no por duda, sino porque dejé que ese momento mostrara todo su peso. Lo miré al señor Nakamura, miré esos ojos que esperaban sin apurar. Puede ser, dije al fin, en japonés. Mi voz no era fuerte, pero sí clara. Yo enseñé en Buenos Aires, hace muchos años. Tomás se quedó helado. No del todo, pero lo suficiente como para que yo notara cómo le cambió el ritmo de la respiración. Micaela se giró hacia mí. En su mirada pasó un destello rápido sorpresa y enseguida defensa. El señor Nakamura se inclinó apenas hacia mí. Un gesto muy pequeño, pero en su cultura, eso era una señal de atención genuina. Yo aprendí japonés en un centro vinculado con empresas, dijo. Mi profesora era una mujer argentina. Ella siempre decía que, en una negociación, lo más importante no es hablar lindo, sino entender bien. Sonreí. Esta vez, esa sonrisa ya no era una sonrisa de papel. Era mía, así es dije. Y a veces,
Entender bien también significa saber cuándo conviene callarse. Durante los segundos siguientes nadie dijo nada. Tomás me miró. Luego miró al señor Nakamura, como si intentara reordenar el cuadro en su cabeza. Micaela acomodó su postura, se enderezó un poco más. Sonrió, pero esa sonrisa ya no salía tan natural como antes. Yo no sabía que mi mamá había sido profesora, dijo Tomás, en japonés, y después pasó al español. Nunca me lo contó. Me giré hacia él. Por primera vez en toda la cena, miré a mi hijo de frente, un segundo más de lo habitual. Nunca me preguntaste, dije, con suavidad. Esa frase no fue reproche, no fue enojo, fue simplemente una verdad colocada en su lugar. Tomás se quedó en silencio. Lo vi en cómo tragó en seco, en cómo le apretó apenas la mano alrededor del mango del cuchillo. El señor Nakamura se recostó en la silla, su mirada se volvió más grave. No dijo nada más sobre eso, pero yo lo supe. En su cabeza se había abierto una puerta, no grande, pero lo suficiente como para que entrara luz. La cena siguió. Trajeron el postre. La conversación volvió a los números, a los planes. Pero el ritmo ya era otro. El señor Nakamura hizo más preguntas, y sus preguntas ya no iban dirigidas a Tomás como antes. A veces, su mirada se deslizaba hacia mí, como para confirmar algo que no hacía falta decir en voz alta. Yo seguía en silencio la mayor parte del tiempo, pero mi silencio ya no se entendía como vacío. Se volvió un espacio que obligaba a los demás a ser cautelosos, y entendí que, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba sentada ahí como un adorno, estaba sentada ahí como alguien que había estado en aulas, que había escuchado muchas mentiras envueltas en tonos seguros, y bajo las luces suaves de Puerto Madero, entre las sonrisas de quienes creían que estaban ganando, supe que algo había cambiado no en ellos, sino en mi lugar dentro de esta historia. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró cuando todavía no terminaba de clarear. Yo estaba en la cocina, calentando agua para el mate. La luz pálida de la madrugada se metía por la ventanita del departamento en Almagro. Vi el nombre en la pantalla y no atendí enseguida. No por enojo, ni por hacerme la importante. Solo necesitaba unos segundos para respirar, para asegurarme de que mi voz no llevara nada que yo todavía no estuviera lista para mostrar. Ma, dijo Tomás, con un tono apurado pero tratando de sonar normal. Hoy en casa tenemos una recepción. Es muy importante. No pregunté quiénes eran. No pregunté cuán importante. Ya estaba acostumbrada a que esos detalles no fueran para mí. Necesito que me cocines algunas cosas, siguió. Como para 15 personas. Vos sabés que solo lo tuyo sale bien. Un elogio puesto con mucha prolijidad, justo antes del pedido. Yo escuché, y esa frase ya no significó lo mismo que antes. Ya no fue confianza. Sonó a costumbre. ¿Podés venir temprano, ma?, agregó Tomás. Tipo Eita. M. Miré el reloj. Sixtena. M. Pensé en mis rodillas, en la espalda que se quejaba cuando estaba mucho tiempo parada. Después pensé en anoche, en la mirada del señor Nakamura, en ese número que me había atravesado como una hoja fina. Dale, dije. Mi voz salió tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Cuando corté, me quedé quieta un momento. La pava ya estaba silbando, pero no apuré el mate. En mi cabeza apareció una idea nítida, sin necesidad de ponerle nombre. Esta vez no iba por obediente. Iba porque necesitaba ver todo con mis propios ojos, oír con mis propios oídos. Y si hacía falta, guardar. Llegué a su casa cuando todavía estaba fresco. Palermo a la mañana era más silencioso de lo habitual. Las calles anchas y las casas claras parecían seguir dormidas. Toqué el timbre. Abrió Micaela, con ropa deportiva, el pelo atado, sin una gota de maquillaje. Llegaste retemprano, dijo, sin que fuera elogio ni queja. Bueno, pasá. La cocina estaba despejada. Los ingredientes ya estaban sobre la mesada, pero nadie los había tocado. Colgué el abrigo, me lavé las manos y me até el delantal. Todo era tan automático que no necesitaba pensar. El cuchillo se acomodaba en mi mano. La tabla era firme. El fuego, en su punto. Me puse a trabajar. El tiempo se va rápido cuando una está ocupada. Cortar, saltear, sazonar,
probar. El olor empezó a llenar la casa. Escuché pasos en la planta de arriba, puertas que se abrían y se cerraban, un teléfono que sonaba. No les presté atención. Me concentré en mi ritmo, como si estuviera en una cocina que no pertenecía a nadie. A media mañana Micaela bajó, miró las ollas y asintió, conforme. Va bien, dijo. Pero acordate, cuando lleguen los invitados, vos quedate en la cocina. El living hoy no da con el vibe. Lo dijo con una suavidad casi casual, como si estuviera recordando algo obvio. La miré y asentí. No discutí. No pregunté. Había escuchado frases así toda la vida, solo que antes nunca me había detenido a entender del todo lo que significaban. Seguí cocinando. Hasta el mediodía. Hasta la tarde. Las rodillas empezaron a dolerme. Cambié de postura. Me apoyé apenas en la mesada cuando podía. Nadie me preguntó si necesitaba descansar. Yo tampoco lo dije. En ese momento no quería ningún tipo de atención. Cerca de las 4, escuché a Tomás y a Micaela hablando en el living. Creían que yo no los oía, tal vez por el extractor de la cocina o porque ya se habían acostumbrado demasiado a que yo estuviera ahí como parte de la casa, sin necesidad de mirarme. Estos invitados son todos con plata, dijo Tomás en voz baja. Hay que cuidar la imagen. Ya sé, respondió Micaela. Con dejar a tu mamá en la cocina alcanza. Ella no entiende nada de estas cosas. Tomás se rió. Una risa breve, baja. Firma lo que le pongas, dijo. Mientras le hablemos lindo. Me quedé inmóvil. Tenía una cuchara de madera en la mano. No se me cayó. No me tembló. Solo sentí una claridad helada recorrerme el cuerpo, como cuando salís al frío del invierno sin abrigo. Ese fue el momento en que todo se cerró. No con un portazo, no con lágrimas, sino con una decisión silenciosa. Metí la mano en el bolsillo del abrigo, donde había dejado el teléfono desde la mañana. No miré la pantalla, solo deslicé el dedo al lugar exacto. No sonó nada al empezar a grabar. Yo lo había desactivado antes. Guardé el teléfono en el bolsillo del delantal, con el micrófono orientado hacia afuera, y seguí revolviendo la olla. Afuera. Ellos siguieron hablando. Frases sueltas, comentarios que parecían inofensivos. Pero cada palabra caía en un lugar muy preciso dentro de mí. Ya no escuchaba con emoción. Escuchaba con la memoria de alguien que había enseñado a otros a analizar lo que se dice. Los invitados empezaron a llegar a las 7 p. Escuché el timbre, los saludos, las risas que fueron creciendo. El perfume se mezcló con el olor de la comida. Micaela iba y venía, ajustando cada detalle. Tomás se cambió de ropa. Su voz se volvió más grave, más firme. Nadie me llamó, nadie me presentó. Yo me quedé en la cocina, como ya estaba decidido. Iba sacando cada plato en bandejas. Se los entregaba a Micaela o a la empleada. Ellos lo llevaban al living. Yo no vi la cara de ninguna de esas 15 personas. Solo escuché. Conversaciones de inversión, de ganancias, de futuro. Escuché a Tomás hablar con esa seguridad que había usado conmigo 3 años antes. Escuché a Micaela sumar detalles, adornar, y entre esas frases, cada tanto, aparecía mi nombre no como persona, sino como parte del decorado. La mamá de él ya está grande. Ella está en casa para estar acompañada. Menos mal que el hijo se hace cargo. Cada una de esas frases, yo la guardé. No para sufrir, sino para recordar. Cuando sirvieron el último plato, me lavé las manos, me las sequé y me saqué el delantal. Me apoyé un momento en la pileta. Me dolía la espalda, pero la cabeza la tenía muy despierta. Revisé el teléfono. Seguía grabando. Lo apagué, con cuidado. Nadie se dio cuenta. Nadie miraba hacia la cocina en ese momento. Estaban todos ocupados con las copas y los apretones de manos. Colgué el delantal. Me puse el abrigo. No salí a saludar a nadie. Me fui por la puerta de atrás, por costumbre. Antes de salir, me di vuelta y miré la cocina por última vez. Limpia, ordenada. No había ninguna señal de que yo hubiera estado ahí todo el día. Afuera, el aire estaba más fresco. Respiré hondo. Por primera vez en meses, sentí que volvía a enderezarme. No porque hubiera dicho algo, sino porque dejé de fingir que no escuchaba, que no entendía, que no recordaba. Caminé. Despacio pero firme.
En el bolsillo del abrigo, el teléfono pesaba más de lo normal. No por su peso, sino por lo que estaba guardando. Cuando sirvieron el postre, yo pensé que me iban a dejar tranquila en la cocina, como ya estaba arreglado. Pero no, Micaela entró, se acomodó el vestido y me miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando un objeto puesto en el lugar equivocado. Sonrió. Esa sonrisa para las ocasiones en las que hay que sacarse fotos. Ma, salí a saludar a los invitados un ratito, dijo, con una voz liviana. Para que quede bien la imagen, me sequé las manos. Doblé el repasador. En mi cabeza no hubo preguntas. No hubo protesta. La seguí hasta el living, donde la luz era más fuerte y las risas y las voces eran más densas. Tomás estaba en el medio de un grupo, con una copa en la mano, la espalda recta, los hombros abiertos, la postura de alguien que está en ventaja. Cuando me vio, se acercó y me pasó un brazo suave por los hombros, como un gesto ensayado frente al espejo. «Esta es mi madre», dijo Tomás en español, y después pasó al japonés, al girarse hacia un hombre que estaba cerca. «Ella vive de manera muy sencilla», asentí, a modo de saludo. Apretones de mano correctos, miradas que pasaban por encima. Sentí con total claridad que me estaban ubicando dentro de un encuadre ya armado. La madre mayor, buena, callada, perfecta para ser fondo en la historia de éxito de su hijo. Me quedé ahí unos minutos, lo justo para que quien necesitaba verme ya me hubiera visto, y después Micaela me hizo una seña para que volviera a la cocina. Me di vuelta y caminé despacio, pero cuando pasé por el estudio de Tomás, la puerta apenas entornada, lo escuché bajar la voz y cambiar al japonés, no por discreción, sino porque confiaba en que nadie ahí tenía la capacidad de entender. «Estamos haciendo los trámites para transferir la administración de los bienes», dijo Tomás. Su voz era firme, pareja, porque mi madre ya no está tan lúcida como antes. Me detuve. No con el cuerpo, exactamente. Me detuve con todo lo que tenía adentro. Alrededor seguían las voces, las risas, las copas chocando, pero esa frase quedó quieta, suspendida, sin disolverse. «Es solo una medida preventiva», siguió Tomás. «Ella suele confundirse con la plata. Queremos protegerla». Me quedé ahí, con una mano apoyada en el respaldo de una silla. No temblé, no me mareé, solo sentí un vacío nítido, como cuando te das cuenta de que la casa en la que estás parada ya fue vendida hace tiempo. Solo que nadie te dijo todavía cuándo tenés que irte. No solo se habían quedado con la plata que yo les di, estaban preparándose para quedarse también con mi derecho a decidir el resto de mi vida. El derecho a firmar, el derecho a decir no, el derecho a ser una adulta capaz. Volví a la cocina y cerré la puerta, suave. Nadie lo notó. Me apoyé en la pileta y respiré hondo. En el bolsillo del abrigo, mi teléfono pesaba como algo vivo. No necesitaba revisarlo. Yo sabía que había grabado lo suficiente. Un rato después, necesité ir al baño. Volví a pasar por el estudio. Esta vez la puerta estaba más abierta. Tomás estaba en el living. Su voz se escuchaba más lejos. Yo no tenía intención de entrar, pero mis ojos ya lo habían visto. Una carpeta apoyada prolija sobre el escritorio. No escondida, no bajo llave. Como si no hiciera falta tener cuidado frente a alguien que ellos creían que no entendía nada. Entré, un paso y otro. No toqué nada al principio. Miré. La tapa era clara. Mi nombre estaba impreso con nitidez, y abajo una frase me secó la garganta. Evaluación de capacidad civil. La abrí. Sin apuro, sin desesperación. Las hojas estaban ordenadas, numeradas. Había un turno ya anotado. Había firmas modelo. Había también descripciones de olvidos frecuentes, confusión financiera, dependencia de los hijos. El nombre del médico al final me frenó. No porque yo lo conociera, sino porque yo conocía esa relación. Era un amigo cercano de la familia de Micaela, un hombre que había ido a comer asado con ellos, un hombre que se había reído a carcajadas en reuniones, llamándome Ma. Dejé la carpeta exactamente donde estaba, sin moverla, sin dejar marca. Volví a cerrar la puerta como antes. En ese momento no sentí traición. Sentí que me estaban borrando el nombre. Regresé a la cocina. Me senté en una silla, las manos sobre el regazo.
Dejé que todo pasara por mí sin resistencia. Imágenes, frases, sonrisas. Se alineaban, sin empujarse. Entendí algo con absoluta claridad. Si reaccionaba en ese instante, lo perdía todo. No porque ellos fueran más fuertes, sino porque ya lo habían preparado. Una mujer mayor, considerada no lúcida, reaccionando en medio de una fiesta. Ese era el guión que ellos esperaban. Yo no se los iba a dar. Cuando volví al living, la reunión ya estaba casi terminando. Algunos invitados se habían ido. Tomás los despedía, apretando manos con fuerza. Micaela estaba a su lado. La sonrisa seguía ahí, pero en los ojos ya asomaba el cansancio. Yo me quedé en el marco de la puerta, esperando. Nadie me llamó. Nadie me miró. Y yo tampoco lo necesitaba. Un hombre se dio vuelta, me miró y asintió a modo de saludo. Yo asentí también. En su mirada no vi lástima, vi cálculo. Tal vez había escuchado algo, tal vez no, no me importaba. Lo que me importaba era que yo ya había escuchado lo suficiente. Tomás se dio vuelta y me vio. Se acercó, bajó la voz, como si recién se acordara de su papel. ¿Estás cansada, Ma?, preguntó. No respondí. Y era verdad. No estaba cansada de la manera en que él pensaba. Micaela se metió. Te llevamos a casa, ¿sí? No hace falta, dije. Me vuelvo en colectivo. Ella se quedó apenas dura. Tomás amagó a decir algo, pero se contuvo. Asintió, como si fuera una decisión menor. Me puse el abrigo y salí. Nadie me acompañó. Nadie preguntó nada más. La noche en Palermo estaba fresca. Esperé el colectivo con la mano apretando la manija de la bolsa. Cuando llegó, subí y me senté cerca de la ventana. La ciudad pasaba afuera. Las luces se estiraban en líneas. En mi cabeza, todo estaba claro. Sin caos, sin miedo. Habían escrito mi nombre en papeles donde yo no estaba. Habían hablado de mí como si ya no pudiera decidir. Habían preparado el camino para legalizar eso. Y entendí que, desde este segundo, si yo seguía callándome como antes, no iba a perder solo plata. Iba a perder el derecho a existir como una adulta. No iba a permitirlo. El colectivo frenó en Almagro. Me bajé y caminé hasta mi casa. El departamento era chico, silencioso. Prendí la luz, dejé la bolsa sobre la mesa. Me senté y no me saqué el abrigo enseguida. Necesitaba sentir con claridad el respaldo de la silla en la espalda, el piso bajo mis pies. Necesitaba saber, sin dudas, que todavía estaba parada sobre algo que era mío. En mi cabeza, los pasos siguientes todavía no eran un plan, pero una cosa ya estaba definida. Desde el momento en que tocaron mi nombre con esos papeles falsos, esta historia había entrado en otra etapa. Y yo ya no iba a quedarme afuera. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. No por insomnio, sino porque el cuerpo ya estaba acostumbrado a abrir los ojos antes de que el sol subiera del todo. El departamento chico en Almagro estaba en silencio. Solo se oía el agua cuando preparé el té. Me senté a la mesa, apoyé las manos sobre la madera gastada y por primera vez en mucho tiempo, no me pregunté qué tenía que hacer por otros. Me pregunté, ¿qué necesito hacer por mí? Abrí el cuaderno viejo donde anotaba cosas de la casa. En una hoja en blanco escribí algunos nombres. No muchos. Personas de las que sabía que no me iban a mirar como a una vieja fácil de manejar. La primera que me vino a la cabeza fue Lucía. Había sido alumna mía. Hacía más de 20 años. Una chica flaquita, callada, pero muy precisa con los números. Después supe que trabajaba como contadora en una empresa mediana en Buenos Aires. La llamé. Lucía atendió casi enseguida. Su voz seguía igual, pausada, respetuosa. «¿Señora Consuelo?» «Soy yo», dije. «Necesito pedirte algo, algo privado. Quedamos en vernos en un cafecito chico, no lejos de mi casa». Lucía llegó puntual, con un bolso grande. Cuando conté la historia, no lo hice con la voz de una víctima. Lo conté con la voz de alguien que necesita revisar la verdad. Ella escuchó sin interrumpir. Recién cuando le pasé los resúmenes bancarios, los comprobantes de transferencia que guardé durante estos 3 años, soltó un suspiro largo. «Señora Consuelo», dijo Lucía, «esto está clarísimo». Nos quedamos ahí más de 2 horas. Ella revisó cada número,
Cruzó cada fecha. Transferencias regulares, retiros grandes, vacíos sin explicación. Fue anotando, marcando. No me preguntó ni una vez por qué confié. No dijo ni una vez si tan solo. Sentí un respeto rarísimo. Me trataba como a una adulta que estaba manejando consecuencias, no como a una vieja a la que había que consolar. A la tarde fui a ver a un abogado. Me lo recomendó un amigo, especializado en civil. La oficina era chica, sin ostentación. Puse el bolso sobre el escritorio y fui sacando cada cosa: resúmenes, mensajes, los audios que tenía de la reunión. Él escuchó, miró, leyó. Más tiempo del que yo esperaba. Señora Consuelo, dijo al final, ellos fueron muy lejos. Asentí. Lo sé. Preparar un expediente para quitar capacidad civil es grave, siguió. Pero justamente porque lo prepararon, nosotros tenemos base para contraatacar. Usted tiene comprobantes, tiene testigos, tiene grabaciones. Y lo más importante, usted está completamente lúcida. Salí del estudio cuando ya era media tarde. De camino a casa, pasé por lo de mi ex vecina, la que había escuchado a Tomás y a Micaela hablar cuando fueron a ver el departamento de Recoleta en aquel momento. Ella se acordaba perfecto. Decían que vendiendo la casa iban a hacer un negocio grande, me dijo. Yo hasta te dije que lo pensaras bien. Anoté lo que dijo, sin agregar emoción, solo la verdad. Esa noche me senté frente a la computadora. La pantalla iluminaba el cuarto oscuro. Abrí el mail y armé un mensaje nuevo. Destinatario: Shinji Nakamura. Escribí en japonés, sin adornos, sin reproches. Solo frases cortas, claras. Le escribí que yo no había perdido la lucidez, que yo había sido intérprete, que había enseñado japonés a gerentes en Buenos Aires, que el capital inicial venía de mí, de la venta de mi propio departamento, y que lo que me obligaba a hablar era que mi hijo y mi nuera estaban preparando un trámite legal para quitarme capacidad civil, basado en papeles que no eran verdad. Lo leí 3 veces. Borré algunas palabras de más. Mantuve el tono sereno. Cuando apreté enviar, no sentí alivio. Solo sentí que había puesto una pregunta en el lugar correcto, donde tenía que ser respondida. 2 días después, recibí la respuesta. No fue un mail largo. Fue una invitación. Señora Consuelo, escribió Nakamura, le pido permiso para verla en persona. Hay algunos puntos que necesito cotejar. Quedamos en un salón de té tranquilo, no en un restaurante lujoso. Él llegó temprano. Cuando entré, se levantó para saludar y hizo una leve inclinación de cabeza. No había lástima. No había desconfianza. Solo concentración. Puso sobre la mesa un juego de papeles. Le pedí a mi equipo de finanzas que revisara algunos números que el señor Ferreira presentó, dijo en japonés. Hay inconsistencias. Yo no lo toqué enseguida. Lo miré a él. Él declaró un origen de capital distinto al real, siguió Nakamura. Y hay gastos que no figuran registrados. Nakamura cerró el juego de papeles y bajó la voz. Esto es suficiente para que nuestro consejo reconsidere toda la cooperación. Respiré despacio, no por sorpresa, sino porque supe que, desde este momento, todo era distinto. Ya no era una palabra contra otra. Ya no era la imagen de una madre confundida al lado de un hijo exitoso. Nakamura acomodó los papeles. Yo no puedo hacer negocios con alguien que falsea datos, dijo. Y menos todavía con alguien dispuesto a dañar a su propia madre para lograr lo que quiere. Me miró de frente. Mi pregunta, señora Consuelo, es muy simple. ¿Qué quiere que yo haga con esta información? No respondí enseguida. Miré por la ventana. Afuera, Buenos Aires seguía moviéndose, como si nada estuviera pasando en esa mesa chica. Volví la vista a Nakamura. Quiero que la verdad quede en el lugar que corresponde, dije. Lo demás queda a su criterio. Él asintió. No hizo falta nada más. Tomamos té en silencio. Pero no era el silencio de la debilidad. Era el silencio de quienes ya entendieron su lugar en el tablero y saben que la próxima jugada ya no va a ser al azar. Vinieron una noche en la que yo no los esperaba, pero tampoco me sorprendió. El timbre sonó insistente, no con el ritmo de alguien educado, sino con el ritmo de un pánico mal disimulado. Yo estaba sentada en la cocina,
con una taza de té humeante. No me levanté enseguida. Dejé que sonara unas veces más, lo suficiente como para que entendieran allá afuera. Esta es mi casa, y yo decido cuándo abrir. Cuando abrí, Tomás estaba adelante, pálido, la corbata torcida, el saco sin abrochar. Micaela estaba detrás, agarrando fuerte la manija de la cartera, con los ojos rojos como si hubiera llorado, o como si estuviera lista para llorar. No pidieron permiso. Entraron de golpe, trayendo ese aire pesado, conocido, de las charlas familiares que yo antes temía. «Ma, tenemos que hablar», dijo Tomás primero, apurado. «Esto no debería enterarse nadie de afuera». Cerré la puerta y pasé el cerrojo. El metal hizo un sonido seco en el silencio del departamento. Señalé la silla. «Siéntense». Se sentaron. Nadie se sacó el abrigo. Como si no hubieran venido a quedarse, sino a arrancar algo y salir rápido. Tomás empezó. Bajó la cabeza, juntó las manos y le cambió el tono a uno más grave. «Ma, se nos fue de las manos. Yo sé que estás enojada, pero somos familia. Familia». Esa palabra salió como un amuleto, como si con pronunciarla bien todo se perdonara solo. Micaela se metió enseguida, como siempre. «Ma, nosotros nos equivocamos. Lo reconozco. Pero pensá en los chicos. Ellos necesitan a la abuela. Si vos haces esto, ellos van a salir lastimados». Yo no respondí. Fui al dormitorio, agarré el teléfono, volví y lo apoyé sobre la mesa. Activé el manos libres. Un clic chiquito sonó en el aire. Los dos miraron casi al mismo tiempo. «Lo voy a decir una sola vez», dije, con una calma que hasta yo noté distinta. «Y quiero que quede grabado, para que después nadie diga que se acuerda de otra manera». Tomás levantó la cara. «¿Para qué, ma?» «Silencio», dije. No grité. No fui agresiva, pero fue suficiente para cortarlo en seco. El aire cambió. Ya no era la charla típica de madre e hijo. Era una negociación, y ellos lo sabían. Micaela cambió de estrategia en un segundo. Se levantó, se acercó, la voz temblándole. «Ma, te lo pido. Si esto llega a tribunales, prensa, amigos, nosotros no vamos a poder vivir. Yo sé que vos no querés armar un escándalo». La miré. «Mucho tiempo». «Vos estás hablando de tu reputación», dije. «No de mí». Tomás empezó a perder la paciencia. Se levantó y se puso a caminar por el cuarto chico. «Vos no entendés. El contrato, la empresa, se está cayendo todo». Ese japonés se frenó a mitad de la frase, como si se le hubiera escapado algo que no debía. Incliné apenas la cabeza. «¿Qué pasa con ese japonés?» Silencio. Micaela miró a Tomás, con reproche. Él respiró fuerte y, como si ya no aguantara, largó. Se bajaron. Todo. «¿Estás contenta ahora?» Esa frase no me dolió. Confirmó algo que yo ya sabía. La fila de fichas ya había empezado a caer, y ellos venían a mí no por arrepentimiento, sino porque se les acabó el sostén. Tomás se desplomó en la silla. Por primera vez en esa noche se le cayeron los hombros del todo. No era la postura de un hijo arrepentido, era la postura de alguien que acaba de darse cuenta de que calculó mal la jugada. «Ma», dijo, con la voz áspera, «si vos no retirás esto, nosotros perdemos todo. Yo pierdo la empresa. Micaela pierde todo. ¿Eso querés?» Me senté enfrente, sin apuro. No necesitaba ganar por velocidad. «Yo no quiero nada», dije. «Yo solo no acepto que me borren de mi propia vida». Micaela se largó a llorar de verdad en ese momento. Ya no eran lágrimas calculadas. Se sentó y se tapó la cara. «No doy más. Yo solo quiero que todo esté tranquilo». «¿Tranquilo para quién?», pregunté. «¿Para vos o para todos?» Tomás levantó la cabeza, con los ojos rojos. «Vos me estás empujando lejos. ¿No te da miedo perderme?» Esa frase, antes, me habría dejado callada. Me habría hecho retroceder. Pero esta noche cayó al piso, como algo que ya no pesaba. «Yo ya te perdí desde el momento en que me llamaste no lúcida», dije. «Esta noche solo es cuando vos te das cuenta». Me levanté, no para irme, sino para ponerme en un lugar donde tuvieran que mirarme de frente. Saqué un juego de papeles del cajón. Los apoyé sobre la mesa,
hoja por hoja. Estas son 2 opciones, dije. Clara, despacio. Opción 1. Ustedes devuelven la deuda completa. Firman un compromiso legal, con certificación notarial. Se termina de inmediato cualquier trámite relacionado con quitarme capacidad civil. De ahora en más, todo contacto pasa por el abogado. Tomás clavó la vista en los papeles. Micaela levantó la cara, con las lágrimas todavía en las mejillas. Opción 2, seguí, es ir a juicio. Yo hago públicos todos los resúmenes, las grabaciones, los mensajes, los testigos. Pido el congelamiento de bienes. Y que la ley decida lo demás. No habló nadie, solo el tic-tac del reloj de pared, parejo. Tomás bajó la cabeza. Le temblaban apenas las manos. ¿Si elegimos la 1? No lo voy a repetir una segunda vez, respondí. Micaela murmuró, casi sin voz. Ya no tenemos vuelta atrás. Tomás levantó la vista hacia mí. En sus ojos ya no estaba esa soberbia de siempre. Solo un miedo real, el miedo de alguien que acaba de perder la última capa de protección. Ma dijo, quebrándose. Dame tiempo. Te doy tiempo dentro de un marco legal, respondí. Nada más. Asintió, despacio. No era un sí pleno. Era el gesto de alguien que entiende que cambiaron las reglas y que ya no es él quien las escribe. Se levantaron para irse. Nadie abrazó a nadie. Nadie dijo un perdón claro. Solo una pesadez suspendida entre los 3. Cuando la puerta se cerró, me quedé quieta un momento. No temblé, no lloré. Miré el teléfono sobre la mesa, donde la conversación había quedado grabada completa. Apagué el manos libres. El departamento volvió a estar en silencio. Esa noche me senté. Preparé té otra vez. Afuera, la ciudad seguía viva como siempre. Pero adentro mío, algo había cambiado para siempre. Ya no tenía miedo a que me dejaran, porque yo había dejado de abandonarme a mí misma. Los días siguientes pasaron más lento de lo que imaginé. No porque no ocurriera nada, sino porque por fin todo entraba en un carril claro. Mi abogado trabajó con una velocidad que yo no había visto en la gente joven de mi entorno. Se redactaron papeles. Se escribieron cláusulas con un lenguaje seco, exacto hasta la frialdad. Yo leí cada línea, sin saltearme nada. El acuerdo era simple, sin dejar espacio para interpretaciones emocionales. La suma se devolvía en cuotas fijas. Cada cuota tenía fecha, número, firma. Con que se atrasaran una sola cuota, aunque fuera un día, el mecanismo de ejecución se activaba automáticamente. Bienes congelados, sin renegociación, sin prórroga. Yo no pedí eso por venganza, lo pedí porque aprendí tarde una lección. La confianza no puede apoyarse en promesas vacías. Tomás firmó ese documento con una mano que ya no estaba firme. Micaela se quedó sentada al lado, en silencio. Ya no hubo explicaciones largas, ya no hubo lágrimas para convencer, solo firmas, más pesadas que cualquier disculpa. Yo no sentí victoria, sentí que el orden volvía a su lugar. Y para mí, a esta edad, el orden vale mucho más que ganar o perder. Una tarde, Nakamura me llamó, no por mail. Me llamó directo. Su voz seguía pareja, con esa distancia educada de siempre. Señora Consuelo, dijo. Pensé mucho después de lo que pasó. Nos vimos en el mismo salón de té de la vez anterior. Esta vez no trajo nada sobre Tomás. Trajo otro paquete de papeles. Una propuesta. Me habló de un proyecto de distribución de útiles y equipamiento educativo de buena calidad para escuelas públicas y privadas. No algo de lujo. Algo resistente, correcto, para durar. Necesito a alguien que entienda la educación desde adentro, dijo. No a alguien que mire solo la ganancia. Yo escuché sin apurarme. Hice preguntas muy concretas. Costos, cadena de suministro, a quién iba dirigido. Él respondió sin esquivar. Cuando terminó, me miró y dijo una frase que me dejó callada mucho rato. Usted no solo recuperó la plata, dijo. Recuperó su lugar. Yo quiero trabajar con ese lugar. Acepté, pero con mis propias condiciones. El proyecto tenía que incluir una parte para la comunidad, no para quedar bien, sino para crear un círculo sano. Nakamura no se sorprendió. Asintió. Así nació el taller Nunca es tarde, sin cartel grande, sin publicidad ruidosa,
Solo una sala chica, unas mesas, unas sillas, y mujeres mayores de distintos barrios. Algunas habían tenido negocios pequeños, otras fueron amas de casa toda la vida. Otras habían confiado en sus hijos como se confía en el aire. Yo no les enseñé a hacerse ricas. Les enseñé a leer un contrato, a entender un resumen bancario, a hacer preguntas cuando alguien dice, «Firma rápido, mamá». Y vi en sus ojos una luz que yo había perdido por mucho tiempo, la luz de quien sabe que todavía tiene derecho a elegir. Tomás empezó a pagar cada cuota en fecha, ni antes ni después. Cada transferencia venía con un mensaje corto, sin vueltas, sin quejas, solo confirmación. Yo no respondía enseguida, ya no tenía que sostener el rol de consolar. Un día me llamó, no para hablar de plata, me dijo que había empezado terapia. Su voz no estaba segura, pero no sonaba falsa. No sé por dónde empezar, dijo, pero sé que no puedo seguir como antes. Yo escuché en silencio. No lo felicité, no lo critiqué. Le dejé claras mis condiciones. Tenía que seguir. No podía abandonar a mitad de camino. Y sobre todo, tenía que decirles la verdad a sus hijos. No sobre la plata, sobre la responsabilidad, sobre los errores, sobre las consecuencias. Una tarde vino a buscar a los chicos para traerlos a mi casa, sin avisar. Cuando quedó en la puerta, estaba torpe como un nene. Ma me dijo. No fue un ma para pedir. No fue un ma para endulzar. Fue ma seco y real. Lo miré y por primera vez en mucho tiempo no vi a un hombre calculando. Vi a un hijo, aprendiendo otra vez a pararse derecho. Ese día hablamos poco. Yo jugué con mis nietos. Tomás se quedó en un rincón, mirando, sin meterse, sin controlar. Al irse, se quedó en la puerta, dudó un instante. Sé que no lo merezco, dijo. Pero, gracias por no borrarme de tu vida. No respondí enseguida. Le apoyé la mano en el hombro, suave. Yo no te destruyo, dije. Yo solo me niego a que me destruyan. Nakamura me envió el contrato final de cooperación una mañana de sol suave. Firmé, sin que me temblara la mano. No porque estuviera segura de que iba a tener éxito, sino porque sabía que, esta vez, entraba caminando con mis propios pies. La clase del fin de semana de Nunca es tarde estuvo más llena de lo que esperaba. Había caras nuevas, había preguntas repetidas. Fui paciente. Las miré y me vi a mí misma, 3 años atrás, y supe que, si en aquel momento alguien me hubiera dicho que yo tenía derecho a poner condiciones, tal vez no habría perdido tanto. Una noche, mientras ordenaba el aula, me quedé sola un rato. Afuera, la ciudad tenía su ruido habitual. Pensé en Tomás, en Nakamura, en las mujeres que acababan de irse abrazando sus carpetas contra el pecho. No me vi como una heroína, me vi como alguien que alcanzó a frenarse antes de desaparecer del todo. Sigo siendo madre, pero ya no soy una sombra. En Argentina se dice mucho, la familia es todo. Es cierto, pero la familia no es una excusa para pisotear. Cuando me quedo sola, sigo pensando en todo lo que pasó, no para culpar a nadie, sino para entender que cada uno de nosotros llega a un momento en el que tiene que elegir, seguir callado o enderezarse por sí mismo. Cuento esta historia no porque sea más fuerte que otros, sino porque fui muy miedosa, muy frágil, como muchos de nosotros. Si esta historia te tocó, te invito a que con suavidad dejes un like, sigas el canal y te suscribas para que podamos volver a encontrarnos. ¿Desde dónde estás mirando? ¿Y viviste alguna vez algo que te obligó a aprender a cuidarte a vos mismo?